We call it soccer. Get used to it. Se llama soccer. Con Jaime Ojeda y Agustín Galán. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos a este podcast de fútbol norteamericano, el tercer episodio de Se llama Soccer ya, programa que como siempre os trae toda la actualidad del fútbol de aquellas tierras semanalmente. Ya tenemos a todos los equipos de la MLS haciendo las pretemporadas, cada uno la suya. En el inminente mes de febrero disputarán todos el grueso de partidos amistosos preparatorios de cara a la temporada. Y hoy vamos a hablar de lo que ha sucedido en la última semana desde que emitimos el segundo programa de Se llama Soccer, y para ello vamos a contar como siempre con la voz de Agustín Galán y la de un servidor, Jaime Ojeda. Arrancamos. Ya está por aquí Agustín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Los dos últimos programas los hicimos con contenido de actualidad al estar en plena off-season en la MLS, pero en el de hoy no vamos a dejar de lado todo eso, pero también vamos a hablar de la llegada, entre otras cosas, del Piti Martínez, que ya es oficial, y meteremos el bisturí en el análisis después del primero de los dos amistosos que ha jugado la selección de Estados Unidos, además de proponer una lista de jugadores a seguir en la MLS este año. Sí, por fin tenemos ya un partido que echarnos a la boca con ese amistoso entre Estados Unidos y Panamá que se jugó anoche mismo en Arizona, y normalmente los amistosos de enero no suelen dar para mucho análisis en cuanto a la selección de Estados Unidos, pero es el debut de Greg Berhalter y viene bien para saber, para ir viendo por dónde va a meter mano al equipo, qué cambios quiere meter, qué jugadores van a ser importantes para él. Por eso esta primera aproximación ya nos deja por lo menos una primera fotografía de lo que va a ser el Estados Unidos del futuro. Vamos a empezar hablando, si te parece, de esta primera convocatoria de Greg Berhalter al frente de la selección en la concentración invernal, que cuenta solo con jugadores de la Major League Soccer. Y en esta primera lista, con el corte se ha cobrado a Alex Bono, Justin Glad, Kellyn Acosta, Altidore y Jordan Morris, de la definitiva para los amistosos contra Panamá y Costa Rica. Hay jugadores, en el caso de Jordan Morris, todavía no ha vuelto a jugar con Seattle desde que el pasado mes de marzo se tuvo esa grave lesión de rodilla, con lo cual ha sido simplemente una aproximación para hacer grupo, para que esté con los compañeros. Y luego está el caso, por ejemplo, de Alex Bono o Josie Altidore, que están un poco en la cuerda floja y me cuesta mucho verlos en futuras convocatorias si siguen teniendo el rendimiento con el que terminaron 2018, claro. Vamos, si quieres, a empezar hablando de este primer partido. Ponemos los highlights del choque disputado en la madrugada de anoche en España. That was also, I'd argue, one of the top two performances Michael Bradley's ever played for the United States. Here is Baird again, it's open, Mihailovic! Pure joy for Georgie! Mihailovic makes his mark, a goal on his debut. Really good tackle from Lima. Good cross too, and there's the second goal! Nick Lima made it happen. But it's a walk in the park for Walker Zimmerman, who keeps on scoring goals. Pretty special as always is Jonathan Lewis. A pretty special move and a special moment for Christian Ramirez. Well, the doubters continue to fuel the fire for Christian Ramirez. He just continues to score goals. And you saw what Greg Berhalter was talking about with Jonathan Lewis. And I know New York City fans at home are saying they want more of this. He visto el partido esta mañana, Agustín, y me quedo con tres nombres. El de Georgi Mihailovic, por el gran partido que completó el futbolista de Chicago Fire en la media punta, estando muy bien con balón, sirviendo de hilo conductor entre Bradley y la delantera, además de
marcar ese gol. El de Nick Lima también, el jugador de San José Earthquakes, que parecía un jabato en el lateral derecho. Y el de Yassi Sardes, que aunque no estuvo acertado de cara a puerta en las ocasiones que tuvo, con balón y sin balón aportó muchas cosas, jugando de espaldas a la portería, creando espacios. Sí, Sardes es lo que tiene, es uno de los delanteros que mejor juega en toda la competición. Ya el año pasado fue muy bueno que lo fichara Columbus para recuperarlo después de varios años en los que estaba muy frustrado en los Galaxy. Y en cuanto a los otros dos jugadores que citas, Lima es posiblemente el gran desconocido de la Major League Soccer porque el año pasado tuvo muy buen rendimiento con los Earthquakes, pero el equipo de San José lo hizo tan mal que muy poca gente prestaba atención a sus partidos porque era prácticamente derrota tras derrota, pero eso ocultaba que tenían un gran lateral diestro que es Nick Lima, y ayer lo demostró. En la jugada en la que marcó el segundo gol, Walker Zimmerman, él fue clave recuperando, cortando un contraataque de Panamá y luego enviando el balón al corazón del área. Un gol que me recuerda bastante a aquel que marcó Acosta, que se hizo tan famoso y tan viral cuando Wayne Rooney cruzó todo el campo para cortar un contraataque rival. No sé si tú lo viste igual. Quizás no tanto al nivel del de Rooney y Acosta, como comentas. Un poquito menos épico porque no era el minuto 90 y no era para ganar el partido, pero... Para mí incluso aquel gol fue uno de los mejores momentos de la Major League Soccer la temporada pasada. Sí, posiblemente ese gol y el de Zlatan Ibrahimovic posiblemente hayan sido los dos momentos álgidos. En el derbi de Los Ángeles, sí. Eso Al es. final el partido de ayer fue muy plácido para Estados Unidos porque jugó contra un equipo que ya de por sí no tiene mucho nivel y que encima alineó un equipo B. No tuvo complicaciones la selección de las barras y estrellas, y en defensa Jack Stephen apenas tuvo trabajo entre palos. Y la nota negativa para mí quizás fue Jeremy Bovis, que jugó de carrilero izquierdo y deslució un poco al no estar habituado a esa posición. Sí, prácticamente ha jugado toda la segunda mitad de temporada con los Timbers en punta de ataque, y tener que adaptarse a esa posición jugando con otro delantero como es Yassi Sardes es posible que le haya costado mucho, pero al fin y al cabo se trata de Bovis. Tiene 20-21 años y todavía tiene muchísimo camino por recorrer, y yo creo que está bien que le vayan dando estas oportunidades y afianzándolo como un nombre importante para para los próximos clasificatorios para el Mundial de Qatar. Sí, al final debutó también Ebovis, y el que también debutó fue Corey Bird, el rookie del año pasado en la MLS, y con esto ha vuelto a salir a escena el debate de si hay que prescindir o no del college soccer, del fútbol universitario, siendo el jugador de Real Salt Lake el último en debutar con la selección que ha pasado por ese fútbol universitario. Bueno, y realmente porque Corey Bird, siendo el novato del año, no me parece que sea un jugador especialmente deslumbrante. Se emplea bastante a fondo por las bandas, pero es un jugador bastante oscuro. No, es muy difícil que le gane el ojo al aficionado ver jugar a Corey Bird, y al final se suma pues a todo lo que veníamos hablando en semanas pasadas. ¿Hasta qué punto sirve el sistema universitario de Estados Unidos? ¿Hasta qué punto te salen jugadores de calidad cuando hay otros que por otras vías te debutan mucho antes? Y sobre todo ahora con prácticamente todos los equipos teniendo sus propias canteras y desarrollando sus propios talentos desde muy jóvenes. Por lo pronto ya hemos visto que Berhalter quiere trasladar a la selección el estilo de juego que desarrolló en Columbus Crew, un juego atractivo, basado en la posesión de balón, y que, si no recuerdo mal, como dijo en su presentación, que trata de buscar el gol desordenando, moviendo mucho a los rivales, moviendo la pelota y haciendo que el campo se les haga muy grandes, obligándoles a correr. Sí, y también para eso necesita un centro del campo que sea muy pelotero, que sepan mantener muy bien la posesión, que sepan mover de un lado al otro. Por eso creo que hay jugadores como Will Trapp, Cristian Roldán o incluso Mihailovic, aunque lo veo más como media punta que como centrocampista, que vayan a ser no importantes, sino vitales para la nueva selección de Estados Unidos. De esta forma se presentaba el seleccionador en su momento ante los jugadores. What this group is going to look like, right? What our identity is on and off the field. This is what we're going to do, guys. We're going to build a cohesive unit. First, we're going to build a team that you guys have each other's back no matter what happens. Prepared tactically and physically. When you guys go into a game, you know exactly what to expect. You know exactly what's expected of you. You know what the opponent's going to look like, and you know you're ready to perform from a physical standpoint. And then finally, being brave and being resilient, right? No matter what happens, we'll deal with it. No problem. We go out in the field with our chest up. We play our game. Things don't go our way, no problem. We keep going. Va a tener la suerte también Greg Berhalter de poder contar con Will Trapp, Zach Stephen y Yassi Sardes, tres futbolistas a los que conoce muy bien de su etapa en Columbus Crew,
Y creo que Trapp va a tener muchísima importancia en el centro del campo, que va a contar mucho con él, sin ser de los que más cartel tiene de entre todos los buenos centrocampistas estadounidenses que hay jugando en Europa ahora mismo. Y de hecho, uno de ellos es Tyler Adams, que debutó este fin de semana en la Bundesliga. Sí, Tyler Adams, McKennie, el jugador del Schalke, también creo que va a ser muy importante en este nuevo proceso. Y lo que dices de Trapp, para sacar el balón jugado, para incrustarse entre los centrales, va a ser muy útil y le va a dar muchísimos minutos. Para ubicar más bien para ubicar de una mejor manera a Trapp, sería bastante parecido a lo que hace Ilie Sánchez en Kansas City, o extrapolándolo al fútbol europeo, un perfil Sergio Busquets en el Barcelona. Es el jugador fundamental a partir del cual se inicia todo. Y sin él, la idea futbolística no tiene sentido. Sí, es un tipo de jugadores que se encargan de sacar el balón jugado desde atrás, incrustándose entre centrales con la salida a la volpiana, como comentas. Y en estos partidos yo creo que Berhalter va a ir enseñándonos cómo pretende construir la selección, porque faltan muchos jugadores que están jugando en Europa y que no han podido venir a esta concentración, y al final de aquí tampoco podemos sacar mucho en claro, porque igual en el futuro de esta lista se caen 12, 10 o 15 jugadores. Vamos a ver también cómo van siendo sus ideas en la selección y a ver si Pulisic puede ocupar luego un rol parecido al que tenía Federico Higuaín en el Crew, o en cambio el de Justin Meram, ver también qué tipo de delantero se amolda más a lo que él busca, si es Josh Sargent el que puede ser el titular o no. En cuanto al puesto de delantero centro, si Josh Sargent no se hace con esa posición, yo creo que va a tener bastantes problemas, porque es un jugador que realmente destaca, que ha sido llegar al primer equipo del Bremen y empezar a brillar con goles, echándose el equipo a la espalda a pesar de su juventud. Jugó hace un par de años el Mundial Sub-17, hay que recordarlo. Y yo creo que esa posición es una de las que está fuera de toda duda. Y en cuanto a Pulisic, teniendo en cuenta que la base va a ser el 4-3-3, y de hecho en el mensaje que hemos escuchado antes, presentándose a los jugadores, viene diciendo que la idea no se mueve, que pueden salir mejor o peor las cosas, pero tienen que tener clara la idea, ser valientes, resistir, y a partir de ahí yo creo que Pulisic le encaja en la banda derecha que ayer ocupó Cory Bird. Sí, una forma de morir con sus ideas, que para bien o para mal... Va a tener bastantes críticas, porque es un sistema en el que prima mucho la posesión, y en cuestión de selecciones, a la mínima que no tienes un resultado, prácticamente la crítica te va a dar con todo. Y hemos visto cómo le ha pasado a Juan Carlos Osorio últimamente en la selección mexicana y a tantísimos otros. A poco que ese sistema no funcione, las críticas se mueve mucho el equipo en horizontal, no hay profundidad, no se tira a puerta, van a llegar, con lo cual tiene que tener muy claras las ideas Berhalter. Oye, ¿y no crees que Berhalter llega un año tarde? Quiero decir, fuese Berhalter o no el elegido, a mí me parece que la etapa transitoria de Dave Sarachan como seleccionador interino fue innecesaria. Sí, se les ha ido de las manos por completo. O sea, en el momento en el que se hace oficial que Estados Unidos no va al Mundial de Rusia, que es el mes de noviembre de 2017, ahí ya la selección tiene un mes mínimo, ese mes que no hay partidos, para decidir quién va a ser el entrenador. Da igual Berhalter que cualquier otro nombre. Tendrían que haberlo cogido mucho antes, porque al fin y al cabo han perdido un año de trabajo. Este año ya empieza con competición oficial, tienen la Copa Oro, y Berhalter tiene mucho menos margen para hacer pruebas. Ha perdido 6-7 partidos para poder empezar a ver qué jugadores necesita. De cara a esa Copa Oro, ya lo comentábamos fuera de micro, a mí me da la sensación de que Michael Bradley va a seguir siendo una figura importante en el nuevo ciclo de la selección de Estados Unidos. No tanto el caso de Altidore, del que parece que no va a contar mucho para Greg Berhalter. Va a depender mucho también de cómo esté el resto del centro del campo, porque esto lo suelen hacer mucho los jugadores veteranos. Llega un entrenador nuevo y son los primeros que quieren cundir con el ejemplo de cara a los jóvenes y de cara también a sí mismos, para hacer ver al nuevo entrenador que todavía están en disposición de ser titulares, de ser importantes, y además Bradley es el capitán. Pero creo que esto no debe ser, el partido contra Panamá, no debe servir como coartada para no poder tocar esa posición. O sea, si el centro del campo ideal es Cristian Roldán, Trapp, McKennie, tiene que ser así, por mucho que entre los tres apenas lleguen a los 25 años. Son los jugadores que te pueden aportar un mayor rendimiento. Una de las cosas reseñables también en esas declaraciones de Berhalter el día previo al partido fueron las del contratiempo o la faena, por así decirlo, que supone para los clubes prestar jugadores para el Mundial Sub-20 que se jugará en unos meses. En particular hablo del caso de Mark McKenzie y lo que supone para el crecimiento del jugador disputar un torneo como este, y al que Filadelfia puede negarse el que acuda, pero no, por ejemplo, a la Copa Oro. Y a mí me da la sensación de que igual contaba con él.
Sí, no, también Mackenzie es uno de los que está llamados a dar el salto a la absoluta. Y también ha habido palabras de Tab Ramos en la sub-20 sobre George Bello, porque George Bello el año pasado, al estar toda la temporada con Atlanta, se saltó concentraciones con las selecciones inferiores y Tab Ramos se lo reprochó diciendo que son ciclos de trabajo que él se ha saltado. Y eso a la larga te perjudica. No sé hasta qué punto un Mundial Sub-20, todo el mundo sabe y cuenta con ello, que es cada 2 años y que es a mitad de temporada. Eso ha pasado siempre y ha afectado siempre a los equipos de la MLS. Lo que es buena señal es encontrar cada vez un mayor número de jugadores jugando de forma habitual como titulares. Y eso es bueno para la liga y también para la selección porque tiene mayor nivel. Claro, y en este sentido, el caso de George Bello, por ejemplo, la temporada pasada estuvo prácticamente sentado, no jugó nada en Atlanta. Era muy joven también, es verdad, sí. Y al final se está saltando esos pasos en los que tiene que crecer como jugador, disputar minutos, igual no en el primer equipo, es evidente, pero sí o bien cedido o acudiendo a esas concentraciones con las selecciones inferiores. No, pero también hay que tener en cuenta, Bello tiene 16 años, va a hacer ahora 17. Claro. Y también hay que tener muy en cuenta con quién entrenas día a día. O sea, si tú cada día te entrenas y te entra por tu banda un jugador como Tito Villalba, va a ser mucho más útil que te encare por tu banda el extremo diestro de turno que esté en la sub-20 o en la sub-19. Sí, quizás por ahí también te entiendo, pero el ritmo de competición es diferente el que hay en un partido, ya sea desde la USL, por ejemplo, al de un entrenamiento de Atlanta United en la MLS. No estoy yo tan seguro. Pues, esto se puede extrapolar también al fútbol universitario. Hay gente que juega muchos partidos en fútbol universitario hasta los 21, pero el componente competitivo no es ni por asomo el parecido al que puede tener Bello en Atlanta o Pulisic en el Dortmund, enfrentándose a la gente a la que se tiene que enfrentar día a día. Por cierto, no tiene mucho que ver con el partido en sí contra Panamá, en lo que a fútbol se refiere, pero ayer se registró la quinta peor entrada de espectadores en los últimos 25 años de partidos de la selección. Alrededor de 6.000 espectadores fueron a ver el duelo en Arizona. Sí, la estadística oficial que ponen en la web de la Major League Soccer es de 9.000, pero creo que fueron menos. Y, a ver, en cierta parte hay que tomarlo con cautela porque es un amistoso en el mes de enero. Eso no atrae a nadie en ningún sitio. Pero luego también hay que mirar quién ha sido el genio dentro de la Federación de Estados Unidos que ha propuesto este partido contra una Panamá que también viene con un técnico interino y que está por hacer en un estadio de casi 64.000 espectadores. Y en Arizona, que yo imagino que no es de las ciudades con más predisposición a ver fútbol. Igual el partido lo llevas a Miami y sí que hay un poquito más de espectadores, igual 15.000. Sí, porque en Arizona tienes a los Phoenix Rising, el equipo en el que ha estado hasta ahora Didier Drogba, y pues eran 7.000 espectadores, 8.000 cada semana. Y luego es que también metes el partido en el campo de la universidad, que son estadios, son auténticas moles. Es imposible llenar eso. Finalizando, si quieres, este bloque dedicado a la selección, si no quieres comentar nada más. No, aparte, la selección de Panamá, muy poquitas cosas que comentar. Están con un interino, todavía no han decidido qué entrenador van a tener de cara a 2019, que es algo que después de este Mundial yo no había visto nunca. Tantas selecciones al mismo tiempo con entrenadores interinos y sin ninguna prisa aparente por conseguir un nuevo nombre. Hombre, en el caso de las europeas entiendo que no puede ser tan inmediato la decisión a lo mejor o incluso en el de las sudamericanas, pero por ejemplo es que este verano ya en la CONCACAF tenemos Copa Oro, hay torneos, que es verdad que no es tan relevante al final. Tanto los equipos, la selección mexicana como la estadounidense, bueno, la consideran una competición de segundo grado. Bueno, sí, pero más allá de la CONCACAF es que estamos viendo auténticas potencias. Vemos a Colombia sin entrenador todavía, esperando a poder firmar a Carlos Queiroz, en teoría, y en Argentina ahora parece que se va a quedar Scaloni a largo plazo, pero también ha habido un espacio de tiempo demasiado largo y ahí tienen Copa América, que sí es un torneo muy prestigioso. Habrá que estar atento también a la selección de Panamá y a las europeas que todavía no tienen selección. Ahora vamos a desarrollar un poco esa lista de 10 jugadores que hemos elaborado para seguir esta temporada en la MLS, a los que hemos dividido a su vez en 3 grupos, latinoamericanos, europeos, o los que llegan de Europa y los que deben reivindicarse este año. Sí, hay bastantes nombres importantes y pues como hay que tener en cuenta estas nuevas tendencias, pues por un lado tenemos a los latinos, que es el talento joven que todo el mundo busca, todo el mundo quiere tener a su propio almirón y se nota mucho a la hora de afrontar las contrataciones. Y luego también a esos jugadores europeos de segunda fila, que no se conoce incluso aquí en el viejo continente, pero que luego allí te pueden dar muy buen rendimiento y sorprender. El primero del que vamos a hablar en este bloque de latinos es Lucas Rodríguez, extremo
o media punta que llega a DC United procedente de Estudiantes y al que lo presentaba así en los medios su nuevo club. Y vengo con la idea de poder aportar lo mejor que traigo allá para poder jugar y poder servirle al técnico en el puesto que quiera. Sí, bueno, con Acosta ya tuve la suerte de jugar un tiempo en Estudiantes, me sentí muy cómodo y espero también poder sumarme con Wayne, que ella lo viene haciendo muy bien y espero poder estar a la altura también. La llegada de Lucas viene a dotar de más poder ofensivo del que ya tenía el equipo de Ben Olsen el año pasado y también para sustituir a Yamil Asad, que de momento sigue en Vélez tras acabar el periodo de cesión, habiendo cuajado un buen segundo año en la Major tras otro en Atlanta en 2017. Sí, al final parece que a Asad le cuesta afianzarse allá donde va y ahora con Rodríguez es como que completan ya todo el perfil ofensivo. Es un jugador que creo que va a ser bastante parecido a Ulises Segura, el costarricense, y que se va a poder adaptar a cualquier posición. Te puede jugar de media punta, puede jugar por la banda, por la otra banda y sobre todo va a estar tanto Rodríguez como Segura en función de lo que hagan Acosta y Rooney, que son los dos líderes absolutos. Para mí es elevar el nivel medio de DC y también, obligatoriamente, esto nos va a llevar a demandar que el equipo capitalino empiece a pelear por playoffs y a por cosas un poquito más serias que el año pasado. A mí la verdad que esa línea de ataque del DC me parece de las mejores de la liga, con Rooney, Acosta y Arriola. Y creo que poco más y mejor se puede reforzar el club de la capital ahora mismo. Me parece que tiene un equipo muy equilibrado. Sí, quizá le falta algún central más poderoso, pero la portería la tiene muy bien. En el centro del campo tiene a Russell Canús, que es un muy buen distribuidor. Y luego en ataque, pues la verdad es que tiene fantasía pura. Y si Rooney mantiene el nivel de forma que demostró en 2018, creo que va a poder ser candidato. Rooney, por ejemplo, es otro de esos veteranos que llega de Europa que está rindiendo a buen nivel. Lo comentábamos la semana pasada. Los europeos que llegaban en la última etapa de su carrera llegaban ya con más predisposición a hacerlo bien y Rooney es el último caso. Sí, luego también aquí en Europa se ha desvirtuado mucho con esa noticia del mes de diciembre cuando lo cazaron pasado de alcohol en un avión allí en Washington. Es verdad. La foto con la ficha policial y todo eso, pues contribuye a engordar ese mito de la vieja leyenda que va allí a retirarse. Pero el rendimiento sobre el terreno de juego fue muy bueno y la mala suerte de que DC no fue mucho más allá en los playoffs, pero tenía capacidad para seguir peleando un poquito más allá de la ronda eliminatoria, y este año creo que debemos meterlo en esos candidatos al título. Otro de los recién llegados a los que habrá que seguir es el hondureño Brian Acosta, que viene a Dallas como jugador franquicia con ese cartel de jugador importante, procedente del Tenerife, pero no sé si formará pareja con Gruezo en el doble pivote, en el que ya no va a estar Ulloa, que se ha ido a Cincinnati, o si para jugar unos metros más por delante. Yo no tengo muy claro qué va a ser Luchi González. Yo creo que debería tenerlo un poquito más adelantado. Tiene muy buen disparo desde fuera del área Brian Acosta y creo que va a ser uno de los fichajes del año, sobre todo viendo la reacción que ha habido por parte de la afición hondureña. En el momento en el que se hizo patente que se iba del Tenerife, que al fin y al cabo es fútbol europeo, por más que sea de segunda división, las críticas fueron muy parecidas a las que sufrió Carlos Vela en su momento cuando se marchó de la Real Sociedad a Los Ángeles. No está todavía en el momento para irse a Estados Unidos, tendría que haber seguido en Europa, pero yo creo que Acosta también va a aumentar el nivel de calidad y va a ser un jugador muy importante en esta nueva era de Dallas. Un poco también comparado con el caso de Joseph Martínez, que se ha quedado en Estados Unidos en vez de regresar al fútbol europeo. Lo hablábamos la semana pasada. Brian Acosta al final hace el camino inverso. Se va de Europa para ir a Estados Unidos. Sí, y es algo que todavía no se entiende bien en los países centroamericanos y sudamericanos, pero al final si el rendimiento es bueno, da igual el escenario en el que lo hagas, y se ha visto en los últimos torneos. Puede haber jugadores de China muy importantes, incluso para selecciones como Brasil. ¿Por qué no puede ser importante para la selección hondureña un jugador que esté en Estados Unidos? El caso de Paulinho, por ejemplo, que estaba en China, volvió a Europa para jugar en el Barcelona, y su rendimiento fue muy bueno. Es verdad que regresó un año después a China, pero el rendimiento que ofreció fue acorde a un equipo de la talla del Barça, y ahora, por ejemplo, ha llegado hoy, que se ha hecho oficial, un futbolista chino. También en otras ligas que no son europeas hay buenos jugadores. Sí, y se está viendo en la Copa Asiática. Cada vez hay que tener más en cuenta el fútbol asiático, no solo por la Copa Asiática que se está jugando ahora. En el Mundial de Clubes fue el equipo emiratí uno de los que dio la sorpresa y empezó a llegar a la ronda finales. Los equipos japoneses también sorprenden mucho a los europeos y a los sudamericanos porque no los terminan de ubicar. Pero creo que estamos llegando ya a un punto en el que no
no merece la pena subestimar a ningún equipo en función de su localización geográfica. Al final en Europa yo creo que tenemos la costumbre de creernos el ombligo del mundo en cuanto al fútbol, pero bueno, hablamos también hace unas semanas del fichaje del argentino Cristian Espinoza por San José Earthquakes, un jugador del que se habló mucho hace un par de años cuando fichó por el Villarreal y que incluso fue internacional sub-20, pero que no ha terminado de explotar en España y se ha acabado diluyendo como un azucarillo. Todavía joven, vamos a ver si Matías Almeida consigue reflotar su carrera en la MLS y allí llega a préstamo, todavía pertenece al Villarreal. Sí, también lo prestó a Boca Juniors en su momento, no lo prestó a un equipo cualquiera, el equipo Xeneize es la gran potencia sudamericana, llegó a la final de la Libertadores y Cristian Espinoza es un jugador que estuvo presente en los Juegos Olímpicos de 2016 con la selección argentina, o sea que es un jugador que se ha tenido en cuenta para el albiceleste y de los que se esperaba que pudiera dar el salto a la selección absoluta. Para mí llega a un muy buen lugar y bajo el mando de Matías Almeida creo que está en disposición de volver a reencontrar y sacar todo ese talento que todavía se espera de él. Para mí, yo creo que todavía tenemos mucho por disfrutar de Espinoza. Tiene de hecho todavía 23 o 25 años, no tiene más. Y estaba pensando, fíjate, que siendo extremo él, a lo mejor incluso podría probarle a Almeida como lateral, pero es que me estoy dando cuenta que Nick Lima juega en esa posición, claro. No, claro, también Espinoza puedes colocarlo en cualquiera de las dos bandas. Yo lo he visto más por la banda izquierda, las veces en las que he tenido la oportunidad de verlo jugar partidos completos y creo que va a ser una muy buena solución y que Almeida va a saber darle carrete y darle muchísima confianza para que desarrolle su talento, sobre todo con tranquilidad, porque no creo que San José vaya a ser un lugar en el que haya mucha presión mediática, no va a estar la gente muy pendiente de él y se puede reencontrar allí consigo mismo. En el apartado de los europeos, con el fichaje del eslovaco Jan Gregus y la ya conocida hace tiempo de Osvaldo Alonso, está claro que Minnesota busca darle un soplo de aire fresco a su centro del campo y subir el bajísimo nivel que tenía el año pasado con Fernando Bosch. Sí, el año pasado vimos algún partido en las retransmisiones en directo. Esa dupla Maximiano-Fernando Bob no iba a ninguna parte y ahora de repente han conseguido dos fichajes muy buenos que le dan un centro del campo con cierto sentido futbolístico porque Jan Gregus tiene muy buena capacidad futbolística y lo ha demostrado en el Copenhague, tanto en la liga danesa como en Europa, y Osvaldo Alonso que es uno de los jugadores que mejor conoce la competición, más de 300 partidos con los Sounders, creo que no va a necesitar ningún tipo de adaptación y va a tener uno de los dobles pivotes más sólidos que nos vamos a encontrar este año. Yo creo que a partir de estas nuevas caras en la línea del medio del campo puede haber una mejoría de este año en Minnesota, evidentemente, porque en ataque tampoco van mal con Darwin Quintero, por ejemplo. El problema, claro, está atrás. El problema está atrás y muchas veces en el banquillo. Adrian Heath no parece que sea un técnico preparado para lo que demanda a día de hoy la Major League Soccer. 5 o 6 años atrás posiblemente, pero ahora mismo me parece que está totalmente sobrepasado por la nueva realidad. Uno de los jugadores a los que personalmente más confianza le deposité el año pasado fue André Horta, el portugués de 22 años que llegó a Los Ángeles Fútbol Club, procedente del Benfica en verano, pagando mucho dinero por su traspaso en la escala de la MLS, ¿verdad? Pero al final no contó mucho para Bob Bradley y cuando tuvo la oportunidad de jugar no estuvo al nivel de los compañeros a los que le tocaba sustituir. No, y también debutó muy tarde, ya con la idea de fútbol desarrollada. Ya al centro del campo estaba claro quién iba a jugar y quién no. Y como que se le hizo bastante cuesta arriba. El hecho de haber anunciado su fichaje y luego llegar tan tarde, no sé si terminó perjudicándolo. Ahora que se ha ido Feilhaber, yo creo que sí debería intentar dar un paso adelante, aprovechar su oportunidad. Y junto al colombiano Eduardo Atuesta, pueden también formar un centro del campo muy interesante. Sin embargo, yo por lo que le he visto, donde mejor puede rendir es como media punta o tirado a un costado, no tan atrás en el centro del campo, y por ahí también es verdad que le puede costar un poco más encontrar hueco con Carlos Vela y Diego Rossi. Sí, es lo que decías antes de Pulisic con Estados Unidos. Con el 4-3-3 no tienes esa posición de media punta, necesitas dos jugadores interiores que sepan ocupar mucho espacio en el centro del campo. Y ahí Feilhaber y Lee Nguyen, el jugador de origen vietnamita, pues están mucho más habituados. Ahí a lo mejor Horta tiene que empezar a asumir el nuevo dibujo al que no estaba tan acostumbrado en Portugal. El jugador del que no tengo tantas referencias, o prácticamente ninguna, es Lucas Venuto, el recién llegado a Vancouver, que llega, imagino, con la difícil tarea de tratar que no se note la marcha de Alphonso Davies, que va a ser complicado. Sí, ha fichado Vancouver a dos extremos. Uno ha sido Lucas Venuto, este brasileño, y el otro ha sido Las Bangura, el jugador del Rayo. Y Venuto, lo que me resulta interesante es que es un producto de la factoría Red Bull. O
Estuvo en el equipo de Red Bull en Brasil y luego a partir de ahí llegó a los filiales que tiene en Austria. Estuvo en el Liefering, estuvo también en el Gredig, aunque menos tiempo, y ahora llega del Austria de Viena. Para mí es un jugador interesante porque el año pasado quien llegó a la liga procedente de este equipo, del Austria de Viena, fue Tajuris Radi, el jugador libio de New York City, y realmente fue una de las gratas sorpresas de 2018. Y creo que Benuto, que además llega con hambre de muchos minutos porque no ha terminado de jugar mucho en la Bundesliga austriaca, puede ser el nuevo Tajuri. La verdad que está siendo un invierno complicado en Vancouver porque ha sufrido muchas salidas de jugadores importantes, no solo la de Davis, sino también las de Waston, Kei Kamara, Ali Ghazal y Brexit. Así que supongo que el inicio de temporada igual se le hace un poco cuesta arriba a Marc Dos Santos, el nuevo entrenador. Lo que va a necesitar sobre todo Marc Dos Santos es encontrar su líder sobre el terreno de juego. Al haberse marchado todos estos jugadores que has dicho, todos son muy veteranos, muchos ya en la treintena, y llegan jugadores muy jóvenes, con lo cual tienen que aprender a asumir responsabilidad desde muy pronto y con una rapidez que a lo mejor no tendrían necesidad en otro equipo. Vamos a ver, pues los primeros meses van a ser muy importantes para Vancouver. Uno de los 5 jugadores que tenemos apuntados en esta lista de reivindicaciones es Jordan Morris. Hablábamos antes un poquito sobre él, que se perdió toda la temporada pasada por una grave lesión de rodilla y que este año debería volver a ser tan importante como se presumía que debía ser en 2018, y no lo va a tener fácil en Seattle, creo yo, porque si Schmetzer no cambia el dibujo, Raúl Ruiz Díaz está claro que del 11 no se puede mover. Sí, lo bueno que tiene Morris es que se puede adaptar fácilmente a la banda izquierda también, sin perder por ello mucha eficacia. Pero sí es verdad que lo tenemos que meter aquí en reivindicaciones porque al final parece que no, pero ya es un jugador que cumple 24 años. En 2019 va a cumplir 25, precisamente porque quiso apurar toda su etapa universitaria. Él era canterano de Seattle, pudo haber formado parte del equipo mucho antes, pero quiso estar con la universidad todo el periodo y llegó a la liga ya con 21 años. Para mí se ha perdido bastante progresión de este jugador, de lo que podría haber sido por el camino, y ahora mismo está en ese momento en el que tiene que reafirmarse o empezar a ser un jugador del montón y no tanto de referencia, que es lo que todos esperábamos. Y comentas también que se puede adaptar a la banda. Ahí comentábamos la semana pasada que parece que los jugadores que van a ocuparla son Víctor Rodríguez, evidentemente, y Nicolás Lodeiro o Cristian Roldán. Yo ahí no lo termino de ver, en cambio. Y luego también Cristian Roldán, igual que Morris, que te puede adaptar a una banda, Cristian Roldán puede bajar al doble pivote, sobre todo ahora que se ha ido Osvaldo Alonso. Es verdad. Y formar ahí con Svensson, por ejemplo. Tiene bastantes jugadores que se pueden mover ahí Schmetzer. Tiene un equipo bastante evolucionado respecto a otros equipos de la liga que sabes que un jugador juega en un sitio y no se mueve de ahí. Eso en Seattle, por suerte, no les pasa tanto. El que para mí fue una decepción en 2018 fue Jesús Medina, el paraguayo que llegó a New York City para sustituir a Jack Harrison, que dejó el listón muy alto, y al final el jugador que acabó por minimizar esa baja fue Tajuri, como comentabas antes, que si no fue el mejor de New York City el año pasado, estuvo muy cerca de serlo. Sí, posiblemente lo haya sido. Maxi Morales, quizás. Y en cuanto a este jugador, a Medina, a mí el año pasado le empezaba a ver cosas que me recordaban a Mesut Özil y me lo ha recordado en lo bueno y en lo malo. En esa calidad que tiene a la hora de filtrar el último pase, esa creatividad, esa visión de juego, y luego también la irregularidad, la tremenda irregularidad que tuvo. Tuvo un mes bastante bueno justo cuando llegó Domenech Torrent al equipo, pero luego a final de temporada otra vez se estancó, empezó a desaparecer de las alineaciones y yo creo que va a ser un segundo año en el que tenemos que pedirle un poquito más a Medina. Además, el paso adelante que tiene que dar Jesús Medina no ya tanto por las cualidades futbolísticas que hicieron que New York City le fichase. Se las tiene. Y que las tiene, claro, sino sobre todo por la condición de jugador franquicia que tiene en el club. Eso es, tiene que echarse el equipo a la espalda, tiene que haber aprendido de David Villa mucho este año que ha compartido con él y a partir de ahora es él uno de los que tiene que dar ejemplo. Con el español John Vaquero el caso es distinto porque a Toronto llegó a mitad del año pasado tras no contar para Paunovic en Chicago y esos últimos 6 meses de competición en la liga le sirvieron para adaptarse al equipo canadiense y acumular también muchos minutos con el filial en la USL. Vamos a ver si en este último año de contrato logra tener más participación. Sí, yo creo que sí, creo que se puede ver también beneficiado por la marcha de Víctor Vázquez. Pierde un jugador ahí creativo en el centro del campo, Toronto, y eso lo puede aprovechar Vaquero para también dar ese paso adelante y sobre todo confirmar que siendo el mejor jugador universitario de hace un par de años, todavía puede dar un grandísimo nivel dentro de la Major League Soccer. Yo creo que si a poco que Greg Vanney empiece a darle confianza y carrete,
vamos a ver una de sus mejores versiones. Yo, ¿sabes qué pasa? Que no termino de ver a Vaquero jugando de volante o en zona de 3/4. Es verdad que él originalmente era centrocampista, como ha dicho en varias ocasiones, pero su explosión como jugador en la NCAA se produce jugando como 9 y como extremo en la MLS también. Sí, incluso como falso 9 detrás del punta. Ahí va a tener la ventaja de que le va a liberar de mucho trabajo Osorio, el internacional canadiense, que es uno de esos jugadores que hace mucho trabajo oscuro en el centro del campo, no se termina de ver, pero permite que el resto brille, que es de lo que se aprovechó también Víctor Vázquez para ser el surtidor de pases de gol para Jovinko, Altidor y compañía. Al que no le deberíamos exigir mucho esta temporada es a Gianluca Busio, el centrocampista de 16 años de Kansas City, que ya el año pasado tuvo algunos minutos con el equipo de Peter Vermes, aunque jugó más en los Rangers de la USL, en su filial, y yo creo que su participación va a ir increciendo este año por la apuesta del entrenador en los jugadores de la cantera y también porque se habla muy bien en Estados Unidos de él. Sí, yo tuve la oportunidad de verlo en un par de partidos el año pasado, en verano, que le dio bastante bola a Peter Vermes. Es un jugador que tiene muy buena llegada y está muy habituado a jugar como interior. Eso el sistema lo tiene ya en la cabeza, lo tiene asimilado, con lo cual ahí no va a necesitar ningún tipo de aclimatación y simplemente aprovechar los minutos que le vaya a ir dando, que creo que van a ser más que el año pasado, porque Vermes es un entrenador que apuesta mucho por la cantera y además de Busio también lo hizo con Juan Kusain, otro interior que es de origen malasio. También otro joven al que seguir este año es Paxton Pomykal, aunque del jugador de Dallas sí que espero en cambio un poquito más porque ya ha jugado en la MLS y a mí es un futbolista que me encanta. Lo vi con continuidad en el último CONCACAF Sub-20, ese torneo clasificatorio para el Mundial de la categoría, y es un extremo muy habilidoso con regate, que conduce bien la pelota, traza diagonales hacia el centro. Entiendo que de buenas a primeras no va a ser titular, es evidente, pero seguramente vaya sumando cada vez más minutos. Bueno, tenía a su favor que el entrenador Luchi González era el director de la academia, o sea que quién mejor que él conoce las virtudes de Paxton Pomykal y en contra de él juega que a mitad de temporada va a haber un Mundial Sub-20, se va a tener que ir a Polonia con la selección de Estados Unidos y ahí puede empezar a perder ritmo con los compañeros, pero creo que sí es un jugador al que tenemos que tener en el radar porque va a empezar a despuntar muy prontito. También es verdad que se ha ido Urruti y también se libera una plaza en zona de 3/4 y ahí igual también puede aprovechar para ir metiéndose un poco más en el 11. Sí, no, se ha ido Urruti, se ha ido también Lamá, con lo cual hueco hay. Ya en lo que concierne al mercado de la Major League Soccer, sigue todavía en stand-by la situación del Kaku Romero Gamarra, al que el América quiere fichar, pero New York Red Bulls no le deja salir por menos de $10 millones, si no me equivoco. Vamos a escuchar al Kaku hablar sobre ello. Sí, no, uno siempre tiene que estar pendiente de eso, tiene que estar fuerte porque muchas veces lo confunde, ¿no? Sino seguir trabajando y si llega que sea lo mejor y que sea lo que a uno le haga feliz, ¿no? Ahora estoy disfrutando acá, no sé qué pasará, están negociando entre los clubes. ¿Se han comunicado con...? Sí, se han comunicado, yo ya estoy afuera de eso, ya queda parte de ellos y nada, yo siempre trabajando y si no se da, estar mentalizado en seguir creciendo acá, que es una gran liga y nada, y seguir demostrando todo lo que sé. Me sorprende que el Kaku diga que para él es un tema cerrado, que se ocupen los clubes de esto, porque el jugador está soltando unas indirectas, muy directas en redes sociales estos días, presionando mucho para poder irse a jugar al fútbol mexicano. No sé si es el propio Kaku o es el agente Gustavo Casasola, que se ha revelado esta semana como un gran personaje, presionando mucho, criticando mucho, dando nombres de la gente de Red Bull que impide que el Kaku se vaya. Y yo ahora mismo, si me pongo en el pellejo de la directiva de Red Bull, no acepto simplemente por las formas que está utilizando su manager. Hay una publicación suya en redes sociales en las que incluso, para criticar cómo se aferra a los Red Bulls a la legalidad del contrato y demás, viene a decir, dice, bueno, Hitler también hacía cosas que eran legales pero no eran buenas. Yo creo que ya es cruzar un límite de lo que es un agente pintoresco que estamos habituados a verlo, pero lo de Gustavo Casasola creo que se salta cualquier límite, cualquier norma no escrita de educación y elegancia y ahora mismo los Red Bulls
No sé si quieren, no creo que deportivamente quieran vender al Kaku, pero creo que quieren sacar el máximo beneficio y sobre todo alejarse de ese agente de Gustavo Casasola. A mí lo que me sorprende también es que otros aficionados de otros equipos están criticando las actuaciones del jugador y sus representantes y poniéndose del lado de Red Bull, empatizando un poco con ellos. No, a ver, yo verdaderamente al jugador lo saco de todo esto, porque no hace falta ver mucho al Kaku para ver que es una persona bastante tímida, bastante introvertida. Se le ve que es un buen chaval y las declaraciones que está viendo esta semana están muy subidas de tono y creo que responden únicamente al interés de la gente por llevarse una nueva comisión después de la que ya se llevó el año pasado desde Huracán, que fue un traspaso también muy complicado de gestionar. En cuanto a presentaciones ya oficiales, el otro día por fin se anunció el fichaje de Gonzalo Pity Martínez por Atlanta United, cerrando por fin uno de los culebrones del invierno, pero abriendo otro, el del estado de la plantilla de Atlanta, que ahora ya cuenta con 4 jugadores franquicia y permitiendo solo 3 la MLS. Sí, están en la misma situación que los Galaxy, tienen ahora mismo 4 jugadores con esa categoría y vinculado con el tema del Kaku y el interés del América de México, la opción B para las Águilas sería ir a por Villalba, a quien Atlanta dejaría ir por 5 millones. Con el Kaku, la oferta que se dice que han entregado, la última, creo que es de 6,5 o 7 millones. Los Red Bulls quieren 10, dicen que tienen una de China superior, pero creo que al final, si el América no se lleva a Kaku, se va a llevar al Tito. La cosa que está clara es que van a pescar en la Major League Soccer de cara al año que viene. La cuestión es que si se llevan a Villalba, no están liberando un puesto de jugador franquicia, porque es que son Joseph Martínez, Barco y Almirón, y el Pity Martínez que llega ahora, con lo cual seguiría habiendo 4. Sí, al final tendría que ser rebajar la categoría de Ezequiel Barco, pasarlo a pagar su sueldo con esos fondos extra que tiene cada equipo, que permiten subir un poquito el límite salarial, porque la verdad es que Barco no se lo ha ganado sobre el terreno de juego, o en todo caso, ceder a Barco. Yo incluso leí que se podía ir a América y no lo termino de descartar. A mí me parece una buena opción, que se haya cedido, claro. O sea, el América o Barco o Villalba también. El Pity Martínez, de todas formas, es un jugador muy similar a Miguel Almirón y por tanto parece que es el que llega para sustituirle a él en Atlanta. Fue nombrado mejor jugador de Sudamérica en 2018 y yo no sé si tú estás de acuerdo, Agustín, pero yo creo que con el Pity Martínez va a pasar como con Almirón, que toda la calidad y el fútbol que tienen van a deslucir un poco cuando jueguen en Atlanta por culpa del césped artificial, porque yo siempre noté que a la hora de conducir el balón, por ejemplo, a Almirón siempre le costaba más en casa y brillaba más fuera, por esto que comento. Sí, son jugadores al final que han mamado el fútbol sudamericano, todo es césped natural o incluso campos de tierra en su juventud o cuando estaba en categorías inferiores y están más acostumbrados a eso, jugar sobre césped sintético se les hace todavía bastante complicado y creo que es un problema que va a ir desapareciendo a medida que lleguen las nuevas generaciones que desde pequeños han estado jugando sobre este tipo de césped. También creo que tarde o temprano el estadio de Atlanta necesita un poco de césped natural, sobre todo para no dar esa imagen de... A mí me recuerda mucho al fútbol indoor, la verdad. El problema es que el estadio en realidad pertenece a los Falcons y en la NFL, es el mismo. Claro, y en la NFL, por lo visto, es mucho mejor el césped artificial que el natural y entiendo yo que en la franquicia de Atlanta no van a darle más bola al fútbol, al soccer, que al fútbol americano. No, está claro, pero yo creo que al final el modelo al que se va a llegar es un modelo híbrido. Se ha visto en bastante de los estadios del Mundial de Rusia y en el norte de Estados Unidos y en Canadá. Al final creo que también va a ser necesario, por mucho que lo compartan con el fútbol americano. 2 fichajes más que se han cerrado esta semana, en el caso de Vancouver Whitecaps, ha sido el de Laz Bangoura, procedente del Rayo Vallecano, que comentabas antes, y ha llegado también un español allí que nos ha pillado por sorpresa, sí. John Eris, del Albacete, para ocupar, creo yo, el rol que tenía Ali Ghazal como pivote en el equipo. Sí, pero me parece un jugador con bastante más criterio en el centro del campo que lo que tenía Ghazal. Al fin y al cabo, Ghazal era un jugador, un tapón. Yo muchas veces... a Eris. Eris ha tenido bastante trayectoria en Osasuna. Ha tenido también un paso por Grecia y Chipre, ya llega bastante veterano, llega con 32 años y es un jugador que tiene bastante criterio en el centro del campo. Si Felipe Martins juega a su lado, también va a ser un centro del campo interesante. Y junto a esos 2 extremos que hemos dicho antes, tanto Benuto como Las, esa nueva línea, a ver cómo la enhebra Marc Dos Santos, porque a priori me parece bastante interesante. Yo creo que Erice les puede dar un salto de calidad
sobre todo a la hora de tener un poquito más de criterio. Viene a ser como el Uri Rosell o como el Ilie Sánchez para los Whitecaps. Llega un nuevo español y se fue otro de New York City, David Villa, y el equipo del Bronx se ha empezado a mover en el mercado con mucho retraso y estamos viendo que la línea de fichajes sigue en un denominador común, que todos son jóvenes. Han fichado a Parks para sustituir a Yangel Herrera, el americano Juan Pablo Torres también, que viene de la Liga Belga, y han subido a Justin Hacks de la cantera. Sí, estaba leyendo estos días en algunos foros que estaba siendo un mercado bastante decepcionante, sobre todo en el caso de New York City, porque se les ha ido Villa y no te traen ningún gran nombre que llevarte a la boca, y todo lo que están subiendo son jugadores muy jóvenes, jugadores canteranos, y viendo el buen rendimiento que dio en su momento Harrison, que era de la zona, y también Luis, que ayer debutó con Estados Unidos, creo que merece un voto de confianza la directiva de New York City y ver cómo se desenvuelven estos jóvenes la temporada que viene y si van a tener sobre todo importancia o no, porque estos últimos años hemos visto un equipo titular muy marcado en los Citizens, pero no tanto en el banquillo, que le faltaba un poquito de fondo de armario, y creo que estos jugadores se lo pueden aportar, por mucho que falte una estrella y que no sea tan ilusionante. Yo vi a Keaton Parks el verano pasado con el Benfica en la International Champions Cup, llega cedido, y me gustó bastante. Es un jugador de corte similar a Yangel Herrera, con condiciones para organizar el juego y buena distribución de balón, así que supongo que es el llamado a ser titular en esa posición. Sí, al final la MLS se trata de esto, de descubrir jugadores de los que a priori no esperas mucho, pero luego los ves sobre el terreno de juego y te sorprende. El año pasado, ¿quién nos iba a decir que nos iba a gustar Tajuri, un jugador libio que New York City se había traído de la liga austriaca, y luego resultó ser uno de los mejores? Esto yo creo que no hay que buscar demasiada ilusión en el mercado de fichajes, sino buscar piezas que puedan sorprender y ser algo nuevo y que aporte cierta frescura dentro de la liga. De hecho, Keaton Parks, si no me equivoco, es incluso internacional absoluto con Estados Unidos. Corrígeme si me equivoco. Pues ahora mismo no tengo el dato, pero dentro de estas convocatorias que ha habido con Dave Sarakan, que ha llevado a más de 23 jugadores para los amistosos, pues ha habido muchos jugadores que han empezado a tener su oportunidad y es probable que Parks haya estado entre ellos. Y vamos a ver cómo coloca las piezas Domenech Torrent y si se enfoca ahora New York City como un club de cantera o como un club llamado a buscar el título a toda costa con grandes nombres, como parecía en los primeros años. Además, y aunque no sea un fichaje en sí, me da la impresión de que New York City va a contar también este año con James Sands, el pivote surgido de la academia, que también puede venir a ocupar ese rol que tenía Herrera y que ya el año pasado le había cedido en algunos partidos en la USL y me dejó buen sabor de boca en aquella categoría, la verdad. Sí, incluso jugó bastantes minutos con el primer equipo en la MLS y no se le notaba demasiado perdido o demasiado cohibido con el resto de compañeros que tenía al lado. Teniendo a un jugador como Maxi Morales, pues hay muchos jóvenes que dirían, prefiero tener un perfil bajo, pero Sanz es un jugador que siempre pedía el balón y te lo distribuía con cierto criterio. Tiene otro canterano en New York City, que es Joe Scally, un central, puede también tener bastante protagonismo. Yo creo que es lateral, ¿no? Scally. Lateral o central, todavía con estos jóvenes todavía los colocan por muchos sitios, así que vamos a estar muy atentos a esta nueva apuesta por parte de los Citizens. Va a ser interesante seguir, como siempre, a New York City, que recordemos que aún tiene que fichar a uno o incluso dos delanteros después de echar a Berge e ir Sevilla, pero eso lo analizaremos en otro programa. Hasta aquí llegamos con el de hoy, en el que ha sido el tercer episodio de Se Llama Soccer. Muchas gracias, Agustín. Nos vemos la semana que viene. Bueno, hasta la próxima. Recordad que nos podéis seguir en Twitter en nuestras cuentas personales, en @Agustín_Galán y @Jaime96Ojeda, y también el perfil del programa, @Se Llama Soccer. Y despidiéndome, os animo a ver el próximo partido, si queréis, de la selección de Estados Unidos, que será el próximo 3 de febrero contra Costa Rica. Hasta el próximo lunes. Chao.